Arte, gestión y antropología visual, documentales antropológicos y proyectos culturales y artísticos. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad. Sin medir la aventura en kilómetros, ni de la aventura en recuerdos. Mil gracias, amigo y amiga. Estamos gustosos nuevamente de compartir en este preciso instante otro diálogo que usted no puede perder. Recuerde que semana tras semana estamos por este mismo espacio, por esta misma frecuencia, por este mismo canal, encontrándonos para tener un acercamiento con la verdad respecto a diferentes temas. Y en esta oportunidad tenemos a nuestros directos amigos, invitados, para descifrar la situación de nuestro país, para entender qué es lo que está ocurriendo con nuestro querido país. Dicho esto, pues permítanme presentar cuáles son nuestros gentiles invitados. Nuestros invitados para el día de hoy son Hernán Reyes Aguinaga, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, máster en Desarrollo y Género. Tiene un diplomado en Planificación Social, candidato doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos, ex secretario general de CIESPAL en 2018 y 2019. Presidió la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación y es profesor de la Universidad Andina y la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias por la invitación, José. Un saludo a la audiencia, un saludo especialmente al doctor Diego Delgado, me alegra verlo bien, y por supuesto un abrazo a Pablo. Pablo Dávalos, economista ecuatoriano con estudios de maestría en Bélgica y doctorado en economía en Francia. Actualmente es director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Muchas gracias también, José, por la gentil invitación a participar en este programa. Un saludo muy cordial a Hernán y a Diego, y un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros a través de redes sociales. Diego Delgado Jara, doctor en Jurisprudencia y profesor de Derecho Económico de la Universidad de Cuenca, ex legislador de la República, ex candidato presidencial del Ecuador y autor de varios libros sobre deuda externa, Plan Colombia y el asalto bancario en Ecuador, entre otros. Doctor Delgado, creo que tenemos alguna dificultad. Esperemos que en el transcurso de los siguientes minutos resuelva el problema de los micrófonos. Mientras tanto, damos inicio pues a este diálogo importante al que nos hemos convocado. Realmente para RIC SINACUI TV, que vamos a la 8ª programación, por supuesto, en este nivel. Es un sano orgullo el contar con tan dilectos invitados. Doctor Reyes, hemos empezado a vivir un proceso bastante particular en nuestro país, quizá podemos decir de cierta estabilidad, si así se pudiera considerar. Respecto a esto hay una serie de verdades desde diferentes ámbitos y que todavía los ecuatorianos seguimos con esa inquietud hasta dónde las verdades que se han implementado son efectivamente así.
Llegamos al periodo actual, luego de atravesar los 4 años del gobierno que antecedió al actual, y ahora nos vemos abocados en una especie de expectativa, de frustración, de preocupación. Bueno, en fin, ¿en qué parte estamos en este momento? Doctor Reyes. Gracias, José. Bueno, creo que vivimos una situación que no puede dejar de decirse que es especial. Me parece que la pandemia vino a significar digamos, un hiato entre lo que podría decirse una cierta normalidad en la vida del país, no solamente en la vida del Ecuador, en la vida de todo el mundo en realidad, a nivel global. Y eso trae como consecuencia que efectivamente ahora que estamos de alguna manera saliendo de las zonas más complicadas de la pandemia del COVID-19, de la situación, digamos, donde mayor afectación había habido en el plano de lo sanitario, en el plano de lo social. Para muchas personas quizá existe una cierta esperanza en cuanto a el tema de que va volviendo una normalidad real, no una nueva normalidad, es una normalidad real en términos de alguna activación inclusive de la economía, una merma bastante clara de los niveles de contagio y sobre todo de mortalidad a propósito de la pandemia. Pero, digamos, esto ha significado también, por ejemplo, que prácticamente durante 1 año y medio aproximadamente, que es lo que ha durado esta pandemia, haya habido una situación sui generis a nivel político y a nivel económico. Todas las miradas, toda la atención de la gente se puso sus ojos sobre la pandemia y se dejó, por ejemplo, de ver cuál había sido el declive que había sufrido el país luego de 4 años de un desgobierno. Esa fue la expresión que yo utilicé prácticamente desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno, donde la institucionalidad del Ecuador se fue a pique, donde cuestiones tan elementales y básicas de responsabilidad para con la ciudadanía, como era el haber enfrentado la pandemia del COVID-19 con cierta racionalidad mínima, no fueron hechas por Lenín Moreno, y fueron 4 años, yo diría, de pérdida, de una suerte de vacío que vivió el Ecuador, y que a la larga ni siquiera se notó cuando terminó. Lenín Moreno está fuera del país, ha dicho aparentemente que no va a volver. Esto es penoso para el Ecuador porque un presidente que actuó tan mal, que realmente echó a pique a la nación, creo que debería responder y estar acá para responder. La Asamblea Legislativa creo que debió haberle convocado, porque hay una serie de temas, no solamente vinculados con graves acusaciones de corrupción durante el gobierno de Moreno, sino yo diría de inoperancia y de negligencia en el ejercicio de su gobierno. Luego vinieron las elecciones y, digamos, tenemos el gobierno que tenemos ahora, después de que estas elecciones hechas en una situación sui generis, como digo, finalmente reprodujeron quizá lo peor de la política, porque fueron elecciones, yo diría, donde hubo bastante manipulación del electorado, donde se repitieron esos viejos discursos de polarización, de generar miedos, etcétera, que ha llevado a que un banquero, el candidato de la banca, el candidato de la gran empresa, Guillermo Lasso, haya triunfado por poco margen, pero finalmente haya triunfado democráticamente. Y eso es lo que tenemos ahora. Me parece que recién mucha gente se está empezando a dar cuenta de qué es lo que va a significar que nos esté gobernando Guillermo Lasso, y hay algunas señales que seguramente conversaremos de la dirección hacia donde pretende llevar al país Lasso, y ya conversaremos seguramente en un siguiente segmento. Economista, dábamos ahora yendo ya al ámbito de nuestros bolsillos, al ámbito del día a día, al ámbito de cuando la madre tiene que hacerse milagros, así como suelen decir ellas, para llevar el pan del día al hogar, en fin. ¿Cómo podemos explicar qué es lo que estuvimos viviendo, que digamos en el pasado reciente, para, por supuesto, entender en la perspectiva de lo que estamos en la actualidad? Lo más importante que vive el país tiene que ver con
una crisis de empleo. O sea, los ecuatorianos no tienen posibilidades de empleo, no hay ingresos. Al no tener empleo, al no tener ingresos, muchos ecuatorianos optan por salir al exterior en procesos de migración que los ponen incluso en peligro, ¿no? Y vemos muy claramente este momento un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal que intenta hacer tabula rasa de todo lo que es el orden constitucional, las leyes, para imponer un proyecto muy específico y, si se quiere, muy particular de las élites bancarias, el gran capital. Y eso es lo que nosotros vemos, ese ambiente probablemente de confrontación. Y creo yo que si uno lee con detenimiento la última propuesta de esta ley de creación de oportunidades, desarrollo económico y estabilidad fiscal, uno podría entender hacia dónde va el gobierno. Está cambiando alrededor de 31 leyes, una ley de más de 300 artículos que realmente dan cuenta de cómo va a construir la hoja de ruta del gobierno a futuro, ¿no? En ese sentido, yo creo que es absolutamente claro que el Ecuador va a un choque de trenes entre el Ejecutivo, el Legislativo y las organizaciones sociales. El ambiente más inmediato se va a caracterizar por la confrontación social, porque el pueblo ecuatoriano pide políticas públicas, el pueblo ecuatoriano pide apoyos para generar empleo, pide disminución de tasas de interés, etcétera, y no tiene eso, ¿no? Entonces, sí es un escenario muy complicado, un escenario realmente que conforme se despliegue por las próximas semanas y meses, va a ser un escenario probablemente de confrontación. Economista, gracias por este señalamiento. A ver si tenemos dificultad ya resuelta, debo decir, el doctor Delgado, a ver si le escuchamos en igual medida y, por supuesto, con las gracias de atender a esta gentil invitación. Doctor Delgado. Creo que seguimos teniendo alguna dificultad con el tema de los micrófonos. Bueno, quedemos en esta posibilidad, ojalá logre resolver el tema de los micrófonos, justamente para poder escuchar los valiosos criterios y el análisis del doctor Delgado. Mientras tanto, avancemos con el profesor Reyes. El economista Dávalos decía, bueno, va a haber este choque de trenes o vamos a ser testigos efectivamente de esta situación en términos sociales, en términos de fuerzas políticas, en términos de organizaciones, en fin. ¿Cómo estamos en la actualidad? Bueno, pues ha habido en el pasado reciente una serie de persecuciones, de descabezamiento de líderes, hasta encarcelamientos, en fin, como que hay un proceso de recomposición, pero ¿eso será suficiente o qué? ¿Cómo podemos ver este tejido, profesor? Bueno, en lo social el panorama es complejo, ya lo dijo el economista Dávalos, avisora que los niveles de conflictividad social en el Ecuador van a verse incrementados en los próximos tiempos. Y esto, digamos, por una política dura, diría yo, de línea dura, que parece estar marcando el gobernar de Guillermo Lasso. Al parecer, está evitando todo gradualismo en la aplicación de la política neoliberal, de una política que desregula una serie de campos de la vida nacional, que a la larga está apostando prácticamente todas las fichas hacia lo que es el poder del mercado. En ese sentido, debemos decir que el periodo del gobierno anterior, y me atrevería a decir también del gobierno de la última parte, los últimos años, del gobierno de Rafael Correa, significaron duros golpes hacia lo que significa el tejido social, la capacidad organizativa de los movimientos sociales y de las organizaciones de diversa índole que existen en el Ecuador, que quizá en octubre del 2019 significó un momento de inflexión, no tanto porque se haya reconstruido mágicamente el tejido social y organizativo, sino que reveló que, sobre todo de parte del movimiento indígena, complementado efectivamente con la presencia de otros sectores, movimientos y organizaciones de mujeres,
sectores de jóvenes, estudiantes, sectores urbanos, inclusive urbano-barriales. Están todavía con la energía necesaria para poder resistir los embates del gobierno turno, digamos, en ese momento el gobierno de Lenín Moreno, que fue el que a la larga decidió que allá por fines del año 2019, octubre del 2019, iba a, digamos, meter mano dura a la política económica al haber eliminado los subsidios a los combustibles, un tema bastante polémico, yo diría, de acción política en los tiempos en el Ecuador. En ese sentido, me parece que Guillermo Lasso no solamente expresa la continuidad de esta línea dura en cuanto a aplicar el modelo neoliberal. Digamos, el otro día leía que el programa de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, de Guillermo Lasso, es un programa de los más duros y ortodoxos que puede uno encontrar en todo el mundo. Es decir, no ha escatimado para nada el gobierno de Lasso para, digamos, ponerse en manos de quienes quieren generar condicionalidad a las políticas económicas, quienes a partir de eso no están interesados en sopesar lo que esto puede significar a nivel de estabilidad social. Y creo que, como decía, octubre del 2019 fue un momento importante porque expresó que esas energías sociales siguen vivas, dio lugar a la aparición de nuevos liderazgos, inclusive creo que el liderazgo del ingeniero Leonidas Issa al frente del movimiento indígena, de una parte del movimiento indígena en ese entonces, todavía no estaba al frente de la CONAIE, la propia presencia importante en las elecciones de Yacu Pérez, con una propuesta que no solamente apuntaba a las reivindicaciones propias del movimiento indígena, sino también a otras de carácter ambientalista, y que fueron bien receptadas por ambos sectores de la población. Yo creo que implicaron un cierto momento de refrescamiento y apuntan hacia, yo diría, una esperanzadora coyuntura de reorganización social. Hemos visto que ya en estos pocos meses de gobierno de Lasso han existido ya movilizaciones y protestas sociales de algunos sectores, inclusive de manera convergente. Y eso hace pensar que ahora que ha puesto el acelerador Lasso en su programa de gobierno, a partir de esta ley de creación de oportunidades, como mal la llaman, nuevamente, siguiendo un muy mal ejemplo que ya dio Moreno, por ejemplo, cuando hizo aprobar la ley de apoyo monetario, que significó todo lo contrario, una ley inhumana en términos de derechos laborales. Ahora, Guillermo Lasso, con esta nueva ley que envía a la Asamblea, y como ya lo dijo el economista Dávalos, afecta a la estructura misma de más de 30 cuerpos legales diferentes, y por eso mismo no solamente apunta a una materia como manda la Constitución, sino que apunta a varias, por lo cual inclusive podría no cumplir con los niveles de constitucionalidad que requiere. Yo creo que de hecho va a haber un rápido proceso de recomposición social desde el malestar, desde la indignación, y yo diría desde la angustia de sectores que no solamente, digamos, los sectores más precarizados y pobres del país, sino inclusive, yo diría, crecientemente sectores de clases medias, que se van a ver fuertemente afectadas en un momento difícil para sus economías familiares por el nivel, sobre todo, de tributación que está planteando este proyecto. No podemos todavía tener al doctor Delgado, justamente por este tema técnico de audio. Continuemos, mientras tanto, economista Dávalos. Algo ya hizo, digamos, algunos señalamientos el profesor Reyes respecto a esta ley de creando oportunidades. En definitiva, hemos visto varios pronunciamientos de diferentes sectores, unos más airados que otros, en fin, pero a la final esta semana tendrá que empezar el tratamiento para cualquiera de las suertes que sea. ¿Cómo podemos explicar
que digamos, en términos sencillos, para que nuestros amigos, ¿no?, que nos comparten, que nos acompañan precisamente en este instante, pudieran tener elementos y sepan de qué están hablando cuando ya en la presentación del discurso, ahí pues bueno, es bastante digerible cuando dice los que más tienen van a pagar más impuestos y ahora sí, hay poquísima población que tiene trabajos fijos, más bien vamos a ser bastante solidarios para que más población tenga más fuentes de trabajo. Bueno, hay una serie de señalamientos en esa línea. ¿Cómo podemos explicar, reitero, economista? A mí me sorprende realmente que Guillermo Lasso haya entrado con todo, habida cuenta que tiene poquísimo capital político en la Asamblea Nacional y en la sociedad ecuatoriana. Ganó con las justas, entró para la segunda vuelta y no tiene los votos necesarios en la Asamblea Nacional, pero sin embargo está con el pie en el acelerador. O sea, no ha quitado el pie del acelerador ni para embragar, si tú quieres, ¿no? Mira, envió una serie de proyectos, de decretos ejecutivos, por ejemplo, el decreto ejecutivo que da cuenta de la privatización de toda la industria hidrocarburífera, el decreto 75, luego el decreto de la minería, luego el decreto del CIADI, una serie de decretos, por ejemplo, utilizar ingresos no corrientes para financiar gasto corriente. Y ahora esta propuesta de ley, que es la más agresiva, yo diría, de los últimos 30 años. O sea, nunca antes hemos visto transformaciones tan trascendentes. Nos estamos concentrando en lo laboral, pero vamos mucho más allá de lo laboral. Tiene que ver con toda la capacidad de arbitraje del Estado ecuatoriano, tiene que ver con las disputas al interior de las grandes burguesías entre el grupo EGAS de Banco del Pichincha con el grupo de Banco de Guayaquil. Hay una parte que parece con dedicatoria para el señor Fidel Egas. Tiene que ver con el incremento, por ejemplo, del capital de riesgo, el 25% que le pone a la sociedad ecuatoriana en un escenario de una crisis incluso monetaria. Tiene que ver con los notarios, tiene que ver con la ley de Galápagos, tiene que ver con, por ejemplo, con el hecho de que les quita a los GAT la posibilidad de definir el ordenamiento territorial, porque ahora los constructores pueden construir sin necesidad de los permisos de los gobiernos autónomos centralizados para construir. Es decir, una afectación fuerte, una afectación como pocas veces, ¿no? Y además, algo que me llama mucho la atención, la elaboración de un código laboral paralelo, ¿no? Y eso es algo que simplemente no puede caber en un ordenamiento jurídico como el nuestro o en cualquier país, porque los ciudadanos, imagínate, no sé cómo reaccionen si hay dos códigos penales, por ejemplo, ¿no? Imagínate un código penal A y un código penal B, ¿no?, que tratan los penas y delitos de manera diferenciada. O sea, eso es lo que nos está proponiendo. Es una ruptura constitucional absolutamente evidente y uno no entiende cómo ese debate de la ruptura constitucional no está ahí. O sea, la Asamblea de plano debería decir al señor Lasso, no, o sea, no podemos tratar esto, o sea, no hay cómo tratar. Pero la Asamblea va a hacer, si tú quieres, abrir las puertas para tratar. Y el momento que trata, eso ya da cuenta de la desinstitucionalización del país. O sea, no puedes tratar, o sea, por definición, un nuevo código laboral, no para que subsista y coexista con el código laboral anterior. Y en este código laboral hay regresividad de derechos realmente impresionante, ¿no? Por ejemplo, y además cuestiones que están prohibidas. Por ejemplo, el retorno al pago por destajo, por obra cierta, que están prohibidas por la legislación internacional. Por ejemplo, la jornada laboral de 12 horas diarias, que también está prohibida por la OIT y por los instrumentos internacionales. No someter a los niños y adolescentes a jornadas laborales que recuerdan el capitalismo del siglo XIX. O lo que todo el mundo ahora está indignado, el hecho de que el empresario puede despedir a un trabajador y el trabajador tiene que pagarle indemnización al empresario, ¿no? Hay un punto que es en el artículo 72, numeral 4, que habla de la falta de probidad. Si el empleador cree que su trabajador tiene falta de probidad, simplemente le despide y el trabajador tiene que entregarle además un estipendio al empresario. O sea, pocas veces hemos visto eso, ¿no? Se desarticula todo el régimen tributario, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, me sorprende mucho cómo el presidente Lasso sigue con el pie en el acelerador sin capital político. O sea, eso me sorprende. Otro gobierno habría, qué sé yo, evaluado las circunstancias, habría visto si tiene o no tiene chance, pero este gobierno no. Este gobierno, no te digo, no saca el pie del acelerador ni para embragar, o sea, ¿no? Y eso me llama muchísimo la atención. ¿Qué va a pasar en la Asamblea? Por eso te decía, va a haber un choque de trenes, pues va a haber un choque fuerte, porque si la Asamblea se deja pasar con esta ley, tienes al otro lado la organización social, pues, ¿no?
Entonces, octubre puede regresar. Pero ¿por qué quiere hacer eso, no? Porque si por determinada circunstancia no se le apruebe en la Asamblea, el gobierno va a seguir adelante. O sea, igual va a aprobar vía decreto ejecutivo, va a aprobar vía consulta popular, pero no va a quitar el pie del acelerador. Y eso debemos estar absolutamente claros. Estamos ante una transformación que va a ser tabula rasa del orden constituido, de la Constitución, de las leyes existentes, porque esta nueva burguesía no le importa en lo más mínimo el orden vigente, ¿no? Profesor Reyes, en esto del choque de trenes, insisto en este señalamiento de entrada, y también ha dicho el economista Dávalos que justamente está con un capital político que no garantizaría, como en otros tiempos, el tratamiento de manera efectiva. ¿Cómo estamos o cómo podemos analizar efectivamente estas fuerzas en la Asamblea Nacional? Han habido algunos señalamientos, una campaña, podríamos llamar de deslegitimación, o una serie de informaciones que antecedió prácticamente para un poco bajar, si cabe el término, la popularidad o dejar sin discurso. En fin, ¿esto es parte de una estrategia o cómo vemos esa articulación de fuerzas políticas en la Asamblea a las puertas de recibir este paquete normativo de semejante tamaño? En realidad creo que no es muy estratégico, más bien yo creo que es una señal de arrogancia por parte del gobierno de Lasso, creyendo o bajo el supuesto de que su capital político que acumuló fundamentalmente a partir de un exitoso plan de vacunación, no creo que haya cómo negarlo, pero me parece que hay que tratar de ser objetivo en lo que hace un gobierno, le vaya a durar permanentemente y no vaya a sufrir un quiebre, precisamente por estas medidas tan draconianas que está intentando, implantar a partir de cambios y reformas legales. No solamente en términos económicos, ya lo explicó todo lo que ha hecho en ese campo durante estos pocos meses desde que fue posesionado el presidente Lasso, ya lo explicó el economista Dávalos, y yo me quiero referir adicionalmente para complementar al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que envió
apenas posicionado en Carondelet del 25 de mayo, que es un proyecto que igualmente apunta, como es la filosofía de Lazo, hacia desregular un campo y darle toda la apertura a aquellos que funcionan siguiendo la lógica del mercado, es decir, los grandes medios privados en este país. Ya lo hizo cuando envió asimismo un proyecto de reformas a la ley orgánica de educación superior, eh, a la LOES, que implica cambios drásticos, asimismo apuntando a desregular el campo de educación superior y amenazando los derechos a la educación de millones de jóvenes ecuatorianos que finalmente todavía podían confiar con el marco legal existente en que la Universidad Ecuatoriana debía cumplir ciertos estándares mínimos que garantice la calidad de la educación universitaria. Es otro retroceso, es otra regresividad la que se intenta hacer en este campo hacia esa coyuntura donde funcionaban en el Ecuador, así como hay una serie de medios privados de comunicación que responden a la lógica del mercado, a lo que les importa muy poco los contenidos que difunden y que producen. Asimismo, habían las llamadas universidades de garaje, que más allá de ofertar a los estudiantes educación de calidad, peor, de excelencia, lo que hacían era haber convertido la educación universitaria en un negocio. Y ahora vamos al campo laboral, digamos, abarcando además una brutal, digamos, intención de desregular, de flexibilizar al máximo y de convertir, diría yo, la angustia de esos millones de ecuatorianos o que no tienen un empleo en este momento o que tienen un empleo informal, un empleo precarizado, un empleo cuyos ingresos no les alcanza muy de lejos para poder comprar la canasta básica familiar, aprovechar, digo yo, esa angustia, esa ansiedad, crear un discurso bastante mentiroso y falseante que plantea como dicotomía el tener empleo o el no tenerlo, y que renuncia o que al menos enuncia un renunciamiento total del gobierno a su responsabilidad de proveer a los ecuatorianos empleos dignos, empleos que finalmente no signifiquen una sobreexplotación laboral, no signifiquen nuevos regímenes de esclavitud en pleno siglo XXI y que de alguna manera no signifiquen darles todas las prerrogativas a los empresarios para que inclusive estos puedan tener la rienda de manera más completa de como ya la han venido teniendo en su relación con el trabajo y con los trabajadores. Hay en redes sociales hemos visto que hay una serie de previsiones y de afirmaciones de quienes han revisado ya con lupa y con detenimiento esta ley que pretende, este proyecto de ley que ha enviado Lazo con carácter de urgente y que finalmente parece que colocan las cosas al revés. Un momento determinado, el empleado que por alguna razón sea despedido, por ejemplo, del trabajo, tendrá que, según leía, indemnizar, inclusive en algún caso de alguna situación, a su empleador. Es decir, son los pájaros matando a las escopetas, en definitiva. O existe nuevamente esta posibilidad de incrementar la jornada laboral a 12 horas, que es volver al siglo, ni siquiera XIX, pero al siglo XVIII, poco más, con regímenes de esclavitud en el trabajo. A mí me parece que está tentando a su suerte Guillermo Lazo al hacer esto. Está confiando demasiado, como digo, en el capital político que se le puede ir de manera muy rápida cuando esas esperanzas de millones de ecuatorianos que él mismo generó en su campaña electoral con una serie de afirmaciones que finalmente ya sabemos ahora, ciencia cierta, que no va a cumplir, no va a incrementar el salario mínimo a $500 como ofreció hacerlo de manera inmediata, no va a generar, yo veo por este lado, 2 millones de puestos de trabajo dignos, podrá quizá querer generar 1 millón de puestos de trabajo en condiciones prácticamente precarias, pero no es esto lo que quieren los ecuatorianos y se van a dar cuenta muy rápidamente de que todos esos juegos pirotécnicos que Lazo planteó como estrategia para poder ganar las elecciones a como dé lugar, a la larga, ahora que ya tiene el timón del Estado, no va a poderlas cumplir. Se va, vuelvo a repetir, a enfrentar a la desesperanza. Y esto es más complicado que enfrentarse al escepticismo. Cuando una persona o cuando
miles o cientos de miles o millones de personas tienen esperanza de que la situación del país va a cambiar para mejor y se topan en pocos meses con que el gobierno está actuando y remando en dirección absolutamente contraria. Y esto se va a evidenciar muy rápidamente. Y ven que la política se sigue manejando sin el más mínimo nivel de ética y se siguen reproduciendo los antiguos vicios del Ejecutivo, digamos, muñequeando con la Asamblea Legislativa y recurriendo a estrategias bastante bajas, a mañas, diría yo, y vicios de la politiquería para tratar de incidir en la opinión pública y hacer creer que esta es una pelea entre un ejecutivo dispuesto a enrumbar al país y un legislativo que finalmente está embrollado en sus propios intereses personales y propias acciones de corrupción, cuando en realidad se trata de un gobierno que representa, ya lo dijo el economista Dávalos, representa a las élites más rancias de este país, y va a defender a esas élites de manera abierta, ya ni siquiera disimulada. Hay otro tipo de partidos políticos o de movimientos que todavía, al menos, dicen hablar en nombre del pueblo y simulan algo el programa político real que esconden. Lazo no lo ha hecho, basta oír a varios de sus asesores inmediatos de quienes están finalmente apoyando la redacción de cosas tan desastrosamente mal hechas, como por ejemplo el plan de desarrollo que ha presentado este gobierno a destiempo y que finalmente parecería ser una tarea mal hecha por parte de un estudiante universitario. 40 o 44 páginas que finalmente no reflejan para nada la más mínima intención de poder planificar. Y si un país no tiene una planificación medianamente racional, ese país está yendo sin rumbo. Entonces, yo creo que con todos estos elementos, me parece que no hay sino nubes negras las que se avecinan en los meses siguientes. Y tampoco le veo la posibilidad a este gobierno de rectificar, no veo la más mínima intención de poder conversar con sectores a quienes va a afectar directamente con estas medidas draconianas. Y por lo tanto va a haber, lo que ya dijo Pablo, va a haber un choque de trenes muy próximamente entre las dos funciones del Estado, la ejecutiva, la legislativa, pero no va a ser el único choque de trenes. El mayor choque de trenes quizá va a ser en las calles, cuando la ciudadanía finalmente diga basta de politiquería, basta de incumplimientos, basta de que nos quieran seguir ahorcando a los ciudadanos de a pie y haya una explosión social, yo diría, de incalculables consecuencias. Lamentando profundamente que definitivamente no tenemos posibilidad de retomar el contacto con el doctor Delgado, aunque se mantiene. Esperemos que una oportunidad próxima tener esta posibilidad. Economista Dávalos, cuando se toman este tipo de medidas o cuando van en esta dirección, dicen, bueno, y a la final, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Estamos endeudados, estamos bastante complicados con este problema de la pandemia que no solamente afecta a nosotros, sino al mundo entero, y a la final hay toda una justificación que a nivel de discurso como que pareciera convincente, pero ya cuando personas entendidas, estudiosas en el tema, empiezan un poco a cernir, resulta que no es tan cierto. ¿De dónde podemos conseguir el dinero? ¿De dónde financiamos que digamos la obra social? ¿De dónde mantenemos el tema de la salud? Bueno, hay todo lo que necesita el país como tal. ¿Cómo lo podemos explicar, economista? La Constitución ya tiene normas muy explícitas al respecto para el financiamiento de la garantía de derechos, ¿no? El financiamiento de políticas públicas. Entonces el problema no es de dinero. La Constitución en el artículo 286 señala que los ingresos permanentes van a financiar el gasto permanente y el gasto permanente está asociado al cumplimiento de derechos. Aquí lo que me llama muchísimo la atención es la manipulación que hace el gobierno con respecto al cumplimiento de programas del Fondo Monetario, porque efectivamente el gobierno va a golpear básicamente a la clase media con nuevos impuestos, pero si sube el ingreso permanente,
con nuevos impuestos, lo lógico y lo normal es que también suba el gasto permanente. Y aquí tenemos una especie de asimetría, una especie de contradicción, porque efectivamente sube el ingreso permanente, pero el gobierno de Lasso va a disminuir el gasto permanente. Entonces aquí ya aparece algo que no corresponde al sentido común, incluso porque si le van a sacar a la clase media cerca de $1.000 millones, uno se preguntaría entonces, ¿a dónde van esos 1.000 millones? ¿Y qué dice la Constitución? Que esos 1.000 millones vayan directamente a gasto corriente. Pero cuando se revisan, por ejemplo, las expectativas del gobierno, se puede constatar que el gobierno el próximo año va a disminuir el gasto corriente. Si ya para este año produjo una disminución de gasto corriente, para el próximo año va a haber una disminución más fuerte aún. ¿En dónde va a disminuir? Va a disminuir en salud, va a disminuir en educación, en universidades, en transferencias a los GAT. Entonces, dinero hay, el dinero está ahí, pero el dinero no va para financiar el cumplimiento y garantía de derechos. ¿A dónde va a ir ese dinero entonces? ¿No? Porque el gobierno está generando un excedente, un superávit, para que ese superávit, ese excedente, trasladarlo directamente a las reservas internacionales. Por eso es que va a disminuir incluso el gasto público en inversión pública, ¿no? Lo que es ingreso no permanente. Entonces, ahí no va a haber prácticamente inversión pública, porque la intención del gobierno es que esa inversión pública sea hecha por las empresas privadas. Entonces, fíjate lo que tenemos. Tenemos un gobierno que dice que va a cobrar a los que más ganan. Con eso se gana, mal o bien, el apoyo de los ciudadanos. Y una vez que dice que va a cobrar a los que más ganan, inmediatamente provoca un ahorro, porque disminuye el gasto corriente, ajusta el gasto corriente, disminuye el gasto de inversión y provoca un excedente, un superávit. ¿Qué hace con ese superávit? Lo traslada directamente a reservas internacionales. ¿Por qué lo traslada a reservas internacionales? Porque hay una reforma en el último reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que es al artículo 33. La reforma al artículo 33 establece lo que se llama la regla de respaldo. En esta regla de respaldo, ahora la Reserva Internacional tiene que servir de respaldo a la dolarización. Y en este artículo 33 se establece un sistema de 4 cuentas. Y en la primera cuenta, para utilizar estas reservas internacionales, están los bancos privados. Es decir, fíjate lo que hace el gobierno, ¿no? Le pone impuestos a la clase media, le saca a la clase media del país $1.000 millones, disminuye el gasto corriente, disminuye el gasto de inversión, provoca un ahorro, y ese ahorro lo destina a reservas internacionales, y vía de reservas internacionales lo entrega a los bancos privados. Entonces, ¿por qué eso dice la ley? Pues así están las reformas monetarias. Porque además, quien hace este mecanismo de transferencia directa de las reservas a los bancos privados es el directorio monetario, que está conformado por 3 personas que provienen directamente del sector bancario. Y eso dice la ley. O sea, imagínate una ley donde diga que para ser director de una institución tengas que haber acreditado 10 años de ejercicio en altas funciones bancarias privadas o de la industria de seguros, ¿no? Eso fue un requisito de la ley. Entonces, eso contradice todo lo que tú quieras de la ética pública, porque si tú quieres, ahí está ya legalizado y normalizado la política de puertas giratorias, pues. ¿Qué significa esa política de puertas giratorias? Que vas al banco como gerente o directorio o parte del directorio, sales del banco y retornas al Banco Central como directorio del Banco Central, y después al Banco Central, ¿no? Y vas reciclándote entre el Banco Central y los bancos privados. Obviamente, como tienes la potestad de manejar como director del Banco Central, director monetario, las reservas internacionales, destinas esas reservas internacionales a los bancos privados. ¿De dónde salieron esas reservas internacionales? De los depósitos públicos. Los bancos privados no pusieron $1 en esas reservas internacionales, porque ahí hay otra mentira. Dicen, ahí están los recursos del encaje bancario, dicen, ¿no? Pero los recursos del encaje bancario están en el COSEDE, que es la Corporación de Seguro de Depósitos, que se maneja en cuenta aparte. O sea, no tiene nada que ver, ¿no?, el encaje con eso, pero así juega la burguesía, ¿no? Así juegan las élites, ¿no? Por eso tú puedes ver que lo que está haciendo Lasso es cumpliendo con las directrices del Fondo Monetario, pero está yendo más allá del Fondo Monetario.
está yendo mucho más rápido que el Fondo Monetario, está yendo mucho más rápido que Lenín Moreno. O sea, el ajuste y el programa de consolidación y reforma estructural de Guillermo Lasso son la propuesta neoliberal más agresiva de los últimos 30 años. Ni Dajic se atrevió a tanto. O sea, ni Dajic, y estamos hablando ya de palabras mayores. Si tú quieres, Dajic queda como un niño de pecho, ¿no?, al lado de estos nuevos neoliberales del gobierno de Lasso, ¿no? Puedes escoger cualquier gobierno neoliberal, el gobierno de Yamil Maguad, el gobierno incluso de Rodrigo Borja, el gobierno de Félix Cordero, etcétera, y comparar la política económica. Y en apenas 4 meses, Guillermo Lasso ha llevado adelante políticas que dan cuenta de un retorno, el retorno más agresivo del neoliberalismo en las últimas 3 décadas, ¿no? Eso significa el gobierno de Guillermo Lasso. Profesor Reyes, estamos a las puertas del diálogo, del llamado diálogo con AIE Gobierno, luego de tantos llamados de diferente índole. Bueno, a la final como que se formaliza. ¿Esto hasta qué punto va a ser efectivo? ¿O será simplemente una forma de justificación? Y bueno, hay toda una también esta posibilidad, digamos, esta preparación de ir hacia una serie de privatizaciones, en fin, se ha manifestado. ¿Qué es lo que podemos brevemente indicar respecto a este asunto? Bueno, es una clarísima estrategia del gobierno que ya la han aplicado otros gobiernos también anteriormente, que es llegar primero y preguntar si le dolió después y ponerse a conversar luego. Para esta famosa ley de creación de oportunidades, no ha consultado, no ha hecho mesas de diálogo, no ha creado mesas técnicas con el movimiento indígena, con los sectores sindicales, con los trabajadores, con sectores de trabajo informal. No ha conversado absolutamente con nadie. Se han reunido entre los nominados o los Illuminati, que seguramente parece tener este gobierno, que de Illuminati no creo que tienen nada. Escuchaba en redes sociales una intervención de uno de sus asesores, el señor Aparicio, que finalmente deja muchísimo que desear. En ese sentido, yo creo que lo que se va a dar es un diálogo donde el gobierno querrá mostrar, utilizando el escenario y la vitrina que le dan los medios de comunicación privados, son quienes están cercando al gobierno, protegiéndolo, son la gran fortaleza, digamos, de Lasso, así como lo hicieron con Moreno. Si uno se fija en
en la prensa, por ejemplo, o se fija en las cadenas de televisión, están como viviendo otro mundo, un mundo ficticio, están absolutamente endulzando las medidas del gobierno, no están tratando para nada críticamente lo que puede significar como efecto social la política económica de Lazo. Creo que finalmente esto, sumado a estas simulaciones de diálogo que van a hacer con la CONAIE o quizá con otros sectores también, a nivel de subsidios focalizados o de cosas por el estilo, a la larga es, diría yo, el arma simbólica con la que Lazo va a enfrentar el desgaste que de hecho va a tener con el paso del tiempo las medidas económicas. Felizmente, me parece que hay un nivel de madurez en la dirigencia de la CONAIE. Me había preguntado José en la próxima reunión. Me parece que el nivel de reflexión, de entendimiento de la gravedad de la situación que tiene la alta dirigencia de la CONAIE fundamentalmente va a impedir que se presten para que esto se convierta en un circo mediático, en un show mediático, para que finalmente Lazo saque provecho de las lindas fotos que seguramente la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia querrá tomar de la reunión para poder transmitir hacia la opinión pública. En ese sentido, yo creo que la CONAIE carga sobre sus hombros una enorme responsabilidad en este momento, al igual que las organizaciones sindicales que están directamente afectadas, y ahora los ecuatorianos queremos ver quién está al frente y quiénes son los dirigentes efectivamente de esas organizaciones sindicales que deberían, por esencia, defender el derecho al trabajo y al trabajo digno. Y en ese sentido, me parece que a la larga no va a salir victorioso de esta simulación de diálogo y digamos, de endulzamiento de las medidas. A la larga, la opinión pública del ciudadano común y corriente, yo creo que va a terminar rindiéndose a las evidencias de los efectos nocivos, negativos, que van a tener las medidas económicas que está tomando poco a poco el gobierno de Guillermo Lazo. Amigo, amiga que nos acompañan, decirles gracias pues por estar estos brevísimos minutos y quizá en las palabras finales antes de justamente de escuchar de nuestros directos invitados en este espacio, anticipar que en el siguiente programa estaremos abordando mientras tanto respecto a las disputas políticas y los proyectos de vida en el resto de pueblos indígenas en América Latina. Y invitados desde ya a no perdérselos. Economista Dávalos, muchas gracias por su gentileza de dispensar estos minutos y con un mensaje final suyo, con algún señalamiento que consideren hacerlos en esta parte, le escuchamos. Bueno, quiero también agradecer por este espacio, agradecer a Hernán. Realmente me da mucha pena que Diego no haya podido conversar con nosotros. Hay que estar expectantes de lo que viene, hay que ver qué pasa con la Asamblea Nacional, ver si en la Asamblea Nacional finalmente qué tipo de trámite se le da a este proyecto de ley. Y una vez que tengamos ya clara la película, si se quiere, con respecto a la Asamblea Nacional, creo que habría que estar pendiente también de las organizaciones sociales, a ver qué dicen las organizaciones sociales, porque ya se está prefigurando un entorno otra vez de conflicto social. Y es absolutamente normal, pues es un gobierno al que no le interesa la Constitución y el orden jurídico y está como aplanadora por encima de todas las leyes imponiendo su proyecto neoliberal. Muchísimas gracias, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias con todo. Gracias también, economista Dávalos. Profesor Reyes, en igual sentido, muchas gracias por acompañar estos minutos. Sus últimas palabras en este espacio. No, palabras de agradecimiento por la invitación, por este espacio. Este tipo de espacios son más que necesarios, son espacios de reflexión crítica, no son espacios de endulzamiento de la situación, no son espacios de apología al gobierno de turno, sino creo son espacios donde se pueden develar hechos con mayor profundidad, con mayor análisis y ojalá pueda servir para que la ciudadanía haga conciencia de la gravísima situación a la que se está enfrentando el Ecuador los tiempos que se avecinan. Muchas gracias, José.
Muchas gracias, profesor Hernán Reyes, y gracias también al economista Pablo Dávalos, como también al doctor Diego Delgado, que lamentablemente por situaciones de carácter técnico no hemos podido tener su voz. Aspiramos que en una siguiente ocasión efectivamente así podamos hacerlos. José Atupaño de Licinaco TV le dice mil gracias. Recuerden que a esta misma hora, en este mismo canal, en este mismo espacio, estamos semana tras semana. Hasta entonces. Arte, gestión y antropología visual, documentales antropológicos y proyectos culturales y artísticos. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad. Sin medir la aventura en kilómetros, mide la aventura en recuerdos.